Buenas noches, un día más a este espacio La Gran Pregunta, un programa que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. La necesidad de aumentar los gastos de defensa en la Unión Europea es una de las viejas reivindicaciones de nuestro invitado de esta noche, el exministro de Defensa, Eduardo Serra. Una necesidad inevitable a medida que se ha ido consolidando el proceso de integración europea en materia de seguridad y que ahora se hace más exigente que nunca por el nuevo orden mundial que se está configurando. Aunque la elección de Trump ha vuelto a lanzar la cuestión, desde hace ya unos años en Estados Unidos quiere reducir su presencia en Europa. Entre tanto, desde Europa se está haciendo un esfuerzo en que la sociedad adquiera conciencia de que existen riesgos que prevenir y amenazas que combatir. Esta noche hablaremos de todo ello y de la impopularidad que supone la cuestión relativa al aumento de los gastos militares. Comenzamos. Pues damos las buenas noches a don Eduardo Serra Reixach. Exacto, buenas noches. Buenas noches, Eduardo, que has ocupado muchos cargos públicos, sobre todo en el ámbito de la defensa, subsecretario con UCD, subsecretario con el Partido Socialista, ministro de Defensa con el Partido Popular. Con el Partido Socialista empecé de subsecretario, pero enseguida pasé a secretario de Estado. Subsecretario, secretario de Estado y ministro. Y luego ministro. Y luego en el ámbito del sector privado, en muchas empresas. Y yo lo primero, viendo el currículum, lo primero que me preguntaba ¿Es Eduardo una rara avis? ¿Cómo puede estar en gobiernos de un lado y de otro? Hoy se podría se podría estar en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Hoy sería más difícil, mucho más difícil. Pero tengo que decir una cosa. La moderación la heredé de mi familia, de mis padres, pero me parece que es importante subrayar que jamás hice una cosa para ninguno de los tres partidos que me pareciera rotundamente mala. Había cosas que me gustaban menos, pero que había que hacer, pero nunca me exigieron nada que fuera contra mis propias ideas. De manera que eso era un mérito de los partidos de aquel entonces. Había un centro que abrazaban todos, que es eso de la moderación, el respeto al adversario, esas cosas que hoy, por desgracia, no abundan. ¿Cómo recuerda aquella etapa, Eduardo? ¿Cómo recuerdas fantástica. aquella etapa de política? Para mí, fantástica. Yo fui a la política de la mano de Alberto Liar, que era ministro de Industria y me nombró jefe de su gabinete. No nos conocíamos. ¿Eras abogado del Estado ya? Yo era abogado del Estado y él también, con 20 años más que yo, pero ahí empecé en la política industrial. Duró poco porque hubo una crisis de gobierno entre Alberto Liar y Fuentes Quintana. Le sucedió Rodríguez Sagún, con el que seguí de jefe de gabinete hasta que le nombraron en el 79 ministro de Defensa. Y yo entonces me marché al INI. Y después del 23F del 81, del golpe de Estado, Calvo Sotelo nombró ministro de Defensa a Alberto Liar, que digamos me rescató. Me resistí durante un año, pero en febrero del 82 estuve otra vez en Defensa. Y allí para mí se abrieron unas puertas fantásticas que era, bueno, conocer el mundo internacional, fundamental, y que aquí tenemos mucho que aprender todavía, pero en segundo lugar, conocer a los militares. Los militares, como el Código Civil dice, son un tesoro, un depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas y bienes preciosos. Esos son los militares. ¿Y cómo ha cambiado el ejército precisamente desde entonces hasta ahora? ¿Cómo ha ido evolucionando el ejército? Bueno, yo creo que es curioso porque fue la institución que más recelábamos que pudiera abrazar la democracia. Al cabo de 40 años, a mi juicio, la institución que mejor se ha adaptado al régimen democrático ha sido el ejército. Es decir, el que parecía que no lo iba a aceptar fue el que mejor lo ha aceptado. Sin embargo, otros sectores no ha pasado lo mismo, ¿no? ¿Y la profesionalización del ejército ha sido una buena idea? No estoy muy contento. No estoy muy contento.
Es verdad que iba en la ola de modernización, la profesionalización encajaba. Pero ¿qué nos pasó? Nos pasó que dimos un ingenuo régimen de objeción de conciencia, en virtud del cual, si usted se declaraba objetor de conciencia, ya no había más cuestión, no hacía el servicio militar. Claro, esto hacía que al final estaban yendo al servicio militar el 15 o el 20% de los que debían ir. Y entonces no había remedio, había que hacerlo. Además, Convergencia de Cataluña, Jordi Pujol, parece que lo exigió en los pactos del Majestic, pero la razón última de verdad es que no se podía seguir aguantando con un ejército de conscriptos. Eso no podía seguir. ¿Y tiene sentido volver? Algunos países hablan de volver al servicio militar obligatorio. ¿Tendría sentido esto ahora en el siglo XXI? Vamos a ver, yo creo que lo que ha pasado en los últimos 50 años en el mundo, la revolución tecnológica, la globalización, pero sobre todo la revolución tecnológica, hace que hoy los ejércitos no van a parecerse cada día más, se van a parecer menos a los ejércitos tradicionales. Solo un ejemplo. Tradicionalmente se hablaba de tierra, mar y aire. Ahora hay tierra, mar, aire, el espacio exterior, el ciberespacio y lo que se llama el espacio cognitivo. Es decir, hay 6. Vamos a fijarnos en el ciberespacio. El ciberespacio, recibimos en Europa cientos de miles de ataques cada año, no solo a los estados, a las empresas, en los procesos electorales. Y eso exige una masa de gente muy cualificada, enorme. Dedicada a la ciberseguridad y todos esos aspectos. Yo dudo que eso pueda hacerse exclusivamente con los militares. Habrá que inventar nuevos sistemas de reservistas que nos hagan ver el conflicto mucho más amplio, que no es como ahora de las Fuerzas Armadas, no, será toda la sociedad la que se vea involucrada en el conflicto. Con lo cual, los conceptos de profesionalización o de conscripción van a variar mucho. Yo creo que es pronto para ver de qué sistema, en qué forma van a encajar. Y todo esto que estás hablando nos lleva a pensar que estamos en un momento de riesgo, estamos en un momento de... Una vez te escuché decir, un señor muy inteligente como Unamuno en el año 1935 dijo que España era imposible que en ese momento estuviese preparada para una guerra, y mira lo que pasó un año después, ¿no? ¿Estamos ahora en un momento de riesgo, aunque aparentemente no lo parezca? Yo esa frase de Unamuno la he repetido muchas veces, pero no fue solo Unamuno. Gente de la categoría de Orwell decían ya: el peligro de una guerra en Europa ha desaparecido. Y lo estaban diciendo 2 años antes de la guerra. Claro. Y por tanto, ¿qué ha pasado? Es tal el cúmulo de novedades, eso que decía antes, la globalización, ahora mismo la llegada de un nuevo presidente a Estados Unidos que no comulga con los principios tradicionales de la política exterior norteamericana, eso hace que haya un cambio de los protagonismos fantástico. La emergencia de China, el declive hoy de Rusia, de la antigua Unión Soviética, eso hace que encajar las piezas sea un proceso delicado, muy delicado. Yo no diría que estamos en riesgo inminente de la Tercera Guerra Mundial, pero diría, vamos a estar preparados para un posible conflicto. Intensidad, duración, extensión, no lo sé, pero vamos a estar preparados. Por eso me parece muy sensato lo que está haciendo Europa, ¿no? Es decir, prepararse, aunque no fuera más que para mantener Europa la posición que ha tenido en el mundo tradicionalmente. Pues tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del telón de acero, Europa era concebida precisamente, como dices, Eduardo, como un continente de paz, garante del equilibrio y sin
intervenir directamente en un conflicto bélico. Pero hoy estamos en un momento en el que parece que se ha virado un discurso permanentemente pacifista a la urgencia de armarse. Esta semana, von der Leyen reclamaba de modo contundente la necesidad de que la Unión Europea se rearmase cuanto antes. Vamos a ver un momentito lo que decía Ursula von der Leyen. By 2030, Europe must have a strong European defence posture. Readiness 2030 means to have rearmed and developed the capabilities to have credible deterrence. Readiness 2030 means to have a defence industrial base that is a strategic advantage. But to be 2030 ready, we must move now. ¿Está de acuerdo, Eduardo? Sí, pero me gustaría... Con matices, ¿no? Pues me adelante. gustaría añadir algo. Europa, que es el 5% del territorio y el 5% de la población del mundo, ha sido la que ha mandado en el mundo los últimos 500 años. Eso es desproporcionado. Las causas son muy difíciles, aunque yo creo que se han ido aclarando por qué Europa ha tenido esa posición tan sobresaliente. Sin embargo, quizá emborrachada por su propio éxito, no se ha dado cuenta que lo fundamental para mantener un Estado es que tengamos capacidad de defendernos a nosotros mismos. Y Europa ha externalizado la capacidad de defenderse. La hemos dejado en manos de Estados Unidos. El 70%, el 60 y tantos % de los gastos de la OTAN los paga Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo, no el presidente actual. Yo recuerdo desde el 2010 estar el secretario de Defensa americano hablando del 2%. Me da vergüenza los que hemos estado en el gobierno que no hayamos hecho más para aumentar esos gastos en defensa, que es capacidad de defendernos, capacidad de protegernos. Cuando lo externalizamos, pues era poco probable, pero ha pasado. Estados Unidos dice, me voy a olvidar de Europa, y entonces ¿qué hacemos? ¿Quién nos defiende? No tenemos capacidad porque llevamos muchos años dedicando al llamado estado de bienestar recursos que debían haberse empleado en defensa. Entonces, yo creo que ahora mismo Europa, la primera necesidad que tenemos, la primera es actuar con una sola voz en el mundo. Uno va a China, a Rusia, a India, y todo el mundo sabe quién es Alemania y quién es Francia y quién es... Pero no saben quién es Europa. No lo saben. Y Europa no habla con una sola voz. Entonces, cuando no hablas con una sola voz, lo que pasa es que la gente no te identifica. Y estamos, por desgracia, en esa situación donde la primera necesidad es hablar con una sola voz. Una vez que tengamos eso, la primera necesidad es tener la capacidad de defendernos a nosotros mismos. Es imposible que uno mande si la defensa, que como decía tradicionalmente es la última razón, la última ratio, no depende de uno. Si a mí me está protegiendo uno, manda ese uno, no mando yo. Sin embargo, fíjate, Eduardo, esto que estás diciendo, que me parece muy razonable, se compadece mal con lo que también hemos visto esta semana en el Congreso de los Diputados. Dentro de España, esa división, incluso esa exhibición que se ha hecho de hay que salirse de la OTAN, decía. Vamos a ver unos totales, fíjate. Tengo que decirles que a mí el término rearme no me gusta en absoluto, no comparto ese término. Relativa a reafirmar el apoyo a Ucrania y fortalecer, por tanto, queda rechazada. Yo lo que estoy a favor es, uno, de algo que no tenemos, que es un modelo de seguridad y de defensa en España para el siglo XXI. Lo que ellos consideran cosas del comer, como el Poder Judicial, pues lo gasto en defensa. Es un compromiso internacional en una situación muy complicada. Esto se tiene que hablar en el Parlamento. Sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué quiero yo como española? Desde luego, algo fundamental, que es que certezas en la seguridad. Hay que seguir invirtiendo en seguridad, hay que seguir invirtiendo
en defensa. Nuestra posición es bien clara. Los 800.000 millones del programa de Rearmar Europa, si se dedicaran a desarrollo social. Creo que tenemos que hablar de otra manera. O sea, vemos la división que hay dentro de nuestro país sobre esa necesidad que tú hablabas, ¿no? La necesidad de invertir verdaderamente en defensa, en rearmarnos. Bueno, yo creo que por desgracia es interesante ver eso. La democracia no asegura que los gobernantes sean competentes. No aseguran, no, es verdad. Hay veces expresiones, frases, pensamientos que demuestran palmariamente una ignorancia absoluta del mundo exterior. Bueno, ese es un tema que quizá nos quede. En España no hemos estado en las dos grandes guerras europeas y parece que la última guerra que tuvimos en territorio español, no civil, es la invasión napoleónica, hace más de 200 años. Luego, no es raro que el sentir del pueblo sea lejano a las necesidades de defensa. Es de esperar que la clase dirigente le enseñara al pueblo, hiciera pedagogía, pero por desgracia se hace muy poco. Segundo, ¿cómo lo llamamos? Mire usted, en la historia europea de la filosofía se ha hablado mucho del nominalismo. Llámelo como quiera, pero hágalo. No me gusta esta palabra. Bueno, pues no, pero para mí no es un problema que le guste la palabra. Llámelo usted como quiera, pero hágalo. El nominalismo frente al realismo, pues son cosas que en momentos de urgencia como los actuales se conectan mal con la realidad. Quizás también porque durante muchos años hemos vivido, por fortuna, llevamos 70 y muchos años en Europa de paz. Nos hemos centrado en los últimos tiempos en los ODS, en los acuerdos de París, está muy bien, pero ese cambio radical que se está produciendo ahora, veíamos las imágenes de Ursula von der Leyen, algunos tardan en reaccionar, decir, ¿no? ¿Cómo es posible que esa Europa de los ODS ahora haya virado y nos encontremos en la industria de la defensa? Vamos a invertir en la industria de la defensa. Quizás esto es lo que a lo mejor a algunos les ha pillado con el paso contrario. Sí, y luego hay que tener en cuenta que el político, por antonomasia, no dice tanto lo que piensa, porque vive gracias al voto ajeno. Entonces dice lo que piensa que le gusta cree que piensa al elector. Y por tanto, digamos, no es una voz auténtica. Están hablando lo que creen que es mejor recibido por el electorado potencial, ¿no? ¿Y cómo explica una persona que en defensa ha sido todo, como es tu caso, cómo explica la mayor inversión en defensa frente a la educación, a la sanidad, estos clásicos mantras que se utilizan habitualmente, ¿no? Sí. Vamos a ver. Hay una cuestión que es digamos, la consideración sectorial de los presupuestos del Estado. Cuánto gasto en defensa, cuánto gasto en educación, cuánto gasto en sanidad. Claro, si a la gente le preguntamos, y lo hemos hecho, lo hemos hecho en los últimos 40 años más de una vez, y de dos y de tres. ¿Usted qué quiere? ¿Una escuela, un hospital o un helicóptero? Todo el mundo va a querer una escuela o un hospital. Pero hay que decirle, si usted no tiene capacidad de defenderse... No tiene ni escuela ni hospital. Exactamente. Eso es lo que pasa. Entonces, no es prefiero el sector defensa al sector salud. No, es si no tiene usted la base esencial, si no mantiene usted la base para poder decidir lo que usted quiera, entonces no va a poder elegir. Vamos a tener esos requisitos primarios de un Estado para luego poder hacer lo que nos parezca mejor al electorado, ¿no? Lo que le parezca mejor a ese electorado, que yo he hecho en falta que no se haya hecho más pedagogía. Te he oído decir, hablando de pedagogía, te he oído decir también en varias ocasiones que la integración de España en la OTAN fue uno de esos grandes pasos importantes del siglo XXI a la Europa moderna occidental. Creo que sí. Vamos a ver.
En la edad moderna, desde los reyes católicos a la guerra de la independencia, España fue lo que hoy es Estados Unidos, el país más importante de la Tierra. A partir de entonces, en mi concepto, tenemos una decadencia larguísima. Y esa decadencia nos va dejando aislados. Hay un verso de Machado que me gusta mucho repetir que dice, Castilla, lo aplica a Castilla, pero es aplicable a España entera. Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Yo creo que esto es muy aplicable. Y entonces nos hemos mantenido al margen del progreso. Aquí la revolución industrial que empieza en Escocia y que en el siglo XIX llega a toda Europa y multiplica la riqueza del mundo por 100, por lo menos, por 100, aquí no llega hasta los años 60 del siglo pasado, con siglo y medio de retraso. Yo, que ya soy viejo, he conocido una España no pobre, paupérrima, que la gente no tenía para comer. El habernos servido, el habernos unido a la Unión Europea, a la Alianza Atlántica, nos da ya estatus de país normal, no de un país extraño y extravagante. La guerra civil española, terrible guerra civil, entre otras cosas, se produjo porque al resto del mundo, Europa le traía sin cuidado, teníamos una economía autárquica, cerrada. Hoy nuestra economía está mezclada con la francesa, con la italiana, con la alemana, con la inglesa, con la americana, con la japonesa. Oiga, esto ya, si nos vienen las cosas mal, no nos importará solo a nosotros, les importará a otros. Y por tanto, estamos en una posición más confortable que hace 100 años. ¿Podemos decir que aquella integración en la OTAN, en el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, facilitó también la integración luego en la Unión Europea? Bueno, tengo elementos para pensar que fue esencial. Por aquel entonces, y es una prueba de lo que decía antes de la falta de conocimiento, la gente decía, Unión Europea sí, OTAN no. Bueno, los hechos demuestran palmariamente, y como le decía, tengo pruebas, que si no hubiéramos estado en la OTAN, no hubiéramos entrado en la Unión Europea. Fue la necesidad que tenía Estados Unidos de que España se adhiriera a la OTAN en aquel pulso que mantenían con la Unión Soviética, lo que hizo que reticencias europeas a que España entrara en la Unión Europea, acuérdense de los tomates volcados en las carreteras francesas, eso se venció gracias a que España entraba en la OTAN solo si estábamos en la Unión Europea. ¿Cuál es la situación que tenemos ahora en Europa, Ucrania, Rusia? ¿Esto cómo va a acabar, Eduardo? ¿Cómo va a acabar? No lo sé. Pero vamos a ver. Rusia es un país que tiene casi 20 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 40 veces España, y no llega a 150 millones de habitantes. Un país de esas características no tiene capacidad ni de controlar sus fronteras. Entonces, la historia de Rusia es la historia de una huida hacia adelante. Se termina la Guerra Fría. En 2008, tropas rusas entran en Georgia. En 2010 en Transnistria. En 2014 en Crimea. Y en 2019 en Ucrania. Y ahora llegan unos y nos dicen, no, ya no va a ser más. Pero usted, ¿cómo puede ser tan lerdo? Rusia necesita la ampliación. Punto 1. Punto 2. Y en esto a lo mejor no le falta toda la razón. El año 62 o 63 del siglo pasado, Kennedy se enfrentó al problema de los misiles porque no podía tolerar tan cerca de Estados Unidos una potencia extranjera. Bueno, Rusia, que tenía con Ucrania de su lado 1000 kilómetros hasta un país OTAN, ahora se encuentra que la OTAN la tiene al lado. Y por tanto, para la seguridad de Rusia, pues a lo mejor habría que intentar entenderles
que esa necesidad de seguridad nacional, que es, como hablábamos antes un poco, la primera necesidad de los países es asegurar su seguridad nacional. Bueno, entonces, nosotros con la nueva situación, las ansias de Rusia, ansias incrementadas porque tiene complejo de que no se la siga considerando una superpotencia como fue durante la Guerra Fría. Estamos viendo por un lado a China emerger y por otro lado a Rusia decrecer. Rusia, con esos 145 millones de habitantes, tiene un PIB un poquito superior al de Italia. Mire usted, eso no es una superpotencia. China es una superpotencia, Estados Unidos lleva 100 años siendo la mayor superpotencia. Hombre, tengamos una consideración hacia eso que Rusia quería. Pero si se pone a romper las reglas invadiendo países con los que había firmado tratados de no intervención, hay que recordar que Ucrania, que tenía la gran mayoría del armamento nuclear soviético, firmó un tratado con Ucrania diciendo: si nos cede usted las armas nucleares, respetaremos las fronteras. Ucrania cedió las armas nucleares y no se han respetado sus fronteras. Luego, creo que es una obligación en aras de la seguridad de Europa en el inmediato futuro, el decir: nosotros esto no lo podemos tolerar. Aquí hay que parar los pies. Y se preguntarán los espectadores, ¿qué papel juega Estados Unidos en todo esto? Con la nueva entrada de Trump, con esta reelección de Trump después del paréntesis de Biden? Las relaciones de Estados Unidos con Europa llevan muchos años, hemos tenido una magnífica relación, ha sido el líder del llamado mundo libre. Eso, normalmente las relaciones de los estados se mantienen en una situación bastante estable. Pero de repente ha llegado a Estados Unidos un presidente que parece que hace tabla rasa de todo lo anterior. Y por tanto, la primera respuesta es la de sorpresa. Estamos desconcertados. ¿Qué dice un señor que no respeta las fronteras, que vota en Naciones Unidas en contra de Ucrania y a favor de Rusia? ¿Pero esto qué es? Hay un cierto desconcierto. Conociendo al personaje, pues sabemos de sus baladronadas, su prepotencia. Hemos visto una escena vergonzosa en la Casa Blanca con Zelensky. Y ese desconcierto continúa. Yo quiero pensar que eso que llaman los equilibrios, check and balances del sistema americano, continuarán gobernando. Y hay un check and balance muy claro, que es la economía. Si Trump, que predicó que iba a mejorar la economía, vemos que empieza un declive con esa política proteccionista de aranceles, si vemos eso... Va a haber un cambio, ¿no crees? Estoy de acuerdo. A lo mejor no será muy perceptible, no será espectacular, no será anunciado, pero veremos un cambio que Estados Unidos vuelva a lo normal. ¿Por qué? Porque si durante 100 años ha mantenido una posición, por algo será. Durante esos 100 años Estados Unidos ha sido el país, el único país que podía ser el policía del mundo. Las modernas teorías estratégicas dicen que para ser policía del mundo, para controlar, aparte de una enorme capacidad, tienes que tener el control, llaman el control de los estrechos, Bering, Panamá, Gibraltar, Suez y Malaca. Eso exige tener por lo menos 2 grupos de combate, que querría decir 2 por 5, 10, pues si no me equivoco Estados Unidos tiene 12 o algo así. China va por el tercero. Luego, Estados Unidos ha sido el policía del mundo, es el policía del mundo porque es el único que lo puede ser. ¿Y lo seguirá siendo? Entonces, ese es el gran dilema. Probablemente Trump, que ha estado diciendo mucho tiempo America First, no decía la verdad. Yo creo que no pensaba America First, pensaba America Only.
yo me ocupo de América. Pero, oiga, ser el policía del mundo exige pagos, exige costes, pero tiene muchos beneficios. Hombre. Ahora, Make America Great Again. Está muy bien, pero veremos qué le pasa. Si usted quiere hacer América otra vez grande y se enfrenta a todo el mundo, porque tiene el enfrentamiento con China, el enfrentamiento con Rusia, el enfrentamiento... Pero es que si usted se va a enfrentar con Europa, con Dinamarca por Groenlandia, con América del Sur o América del Centro por Panamá, oiga, ¿usted cree que solo le va a ir mejor que, digamos, organizando un poco el cotarro mundial? Yo discrepo de esa idea. Y espero que en Estados Unidos, si no se convence el nuevo presidente, le convencerán de que le sigue interesando más ser el policía que ser el enemigo número 1 del planeta. Eduardo, vamos a pasar unos minutitos a publicidad, muy corto, y volvemos porque este es un tema interesante. Ahora. Eduardo, me estabas hablando de los grandes líderes, de los grandes países, con sus correspondientes líderes que tenemos actualmente, y tú has sido premio al líder humanista en el año 2024. ¿Qué es un liderazgo humanista? Bueno, no sé si he merecido ese premio o no, pero creo que merece la pena. Cuando uno alcanza cierta edad, se da cuenta que al final somos todos más generalistas que especialistas. Al principio somos especialistas. En mi caso, el derecho. Pues, hay muchísimas especializaciones. Una de las cosas que estamos viendo es que la panoplia que hace 50 años, cuando yo estudié, era estrecha. Derecho, económicas, políticas, ingeniero, filosofía y letras. Hoy hay un abanico amplísimo. 1000 y pico grados hay ahora mismo en la universidad. ¿Eso? En España, me acuerdo, había 11 distritos universitarios. Ahora hay más de 100 universidades. Bueno, todo esto lo ha exigido una especialización enorme. La computación cuántica, la inteligencia artificial, todo eso son palabras que apenas entendemos, pero que encierran unas realidades extraordinariamente importantes. Eso ha demandado muchísimo especialista. Sin embargo, ¿qué pasa con el hombre más generalista, más global? Como decía... Álvaro Dors, ¿no? Esos son... Pero yendo más atrás, Terencio decía, nada humano me es ajeno. Yo creo que es bueno que haya gente que al final, entre otras cosas, ponga de acuerdo a los distintos especialistas. Estamos al borde de crear productos de las tecnologías que pueden ser letales para la humanidad. A un experto en la materia seguirá porque es su vida, seguir investigando, pero a lo mejor debe haber alguien decir, un momento, que eso puede acabar con el ser humano. A un humanista eso no le pasaría por la cabeza. Entonces yo creo que es hora. Ayer estuve en la Universidad Nebrija presentando, yo estaba de espectador, un máster en humanismo contemporáneo. Oiga, hay que volver a los fundamentales, hay que volver las preguntas de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos. Eso es tener en cuenta un poco a todo el mundo. Y en esos fundamentales, en esa cultura del esfuerzo, en ese compromiso, en ese coraje cívico, ¿estamos en una crisis de valores actualmente? En algún sitio leí que los valores son los pilares que sostienen a una sociedad. Luego, no puede haber una sociedad sin pilares, sin valores. Lo que yo creo que estamos es en un cambio de época. Cuentan que a Leonardo da Vinci, en pleno Renacimiento, le preguntaron, maestro,
estamos viviendo una época de muchos cambios. Y dijo, no lo creo. Estamos viviendo un cambio de época. No una época de muchos cambios, sino un cambio de época. Creo que estamos en eso. Y los valores que van a venir no son exactamente los valores que se están marchando. Los sustituyen, las generaciones se van sustituyendo unas a otras y, entre otras cosas, cambian los valores. Y en la política, Eduardo, esos cambios generacionales que se están produciendo, ¿qué situación tenemos actualmente? ¿Cómo ves la política desde otra perspectiva actualmente? Sí, vamos a ver, yo creo que la política hoy, tanto en Europa como en Estados Unidos, y al decir Europa incluimos naturalmente España, está viviendo también ese cambio de época. Hay unas encuestas que se han hecho tanto en Estados Unidos como en los países europeos, preguntándole a la gente por cohortes, por generaciones. ¿Para usted es un elemento esencial de su vida el régimen democrático? Tradicionalmente los nacidos en los años 40, 50, hasta los 70 o los 80 del siglo pasado, para el 70% era esencial la democracia. Desde entonces, los nacidos después de esos años 80, 90, no es esencial para el 70%, es esencial solo para el 30%. Es decir, la democracia está perdiendo apoyo social. Esto, a mi modo de ver, es importantísimo. No es tanto las elecciones, que son importantes, es que no te puedan dar una patada en la puerta, que todo el mundo esté obligado a respetar la ley, el poderoso y el no poderoso. El sometimiento pleno a la ley y al derecho, como dice nuestra Constitución, ¿verdad? Claro, de todos. Todos. Eso la gente no le da importancia porque lo ha vivido. Y todos tenemos tendencia a descontar lo que tenemos y a echar en falta lo que no tenemos. Entonces, como hemos tenido paz, Europa ha tenido el periodo de paz más grande desde el Imperio Romano, desde la Pax Romana, de la que todavía nos acordamos hace 2000 años. Bueno, ese periodo de paz hemos visto que hace que la gente le preocupe menos la defensa. El periodo de riqueza, de confort, de bienestar que estamos viviendo en Europa y en alguna otra parte del mundo hace que no le demos importancia a la democracia. Hay un enemigo externo. China no es democracia y está creciendo al 6%. Si le preguntamos a la gente en la calle, ¿usted qué prefiere, tener separación de poderes o que le paguemos el 6% más cada año? Pues muchos van a decir que quieren que ande yo caliente y ríase la gente. Pero al final alguien tiene que decir, si no hay democracia, no hay riqueza. Hay riqueza con dictadura temporalmente, por lo menos no la hemos conocido. En España, con Franco tuvimos un periodo de creación de riqueza enorme, el desarrollismo, los años 60, pero no aguantaba sin democracia. Vino la democracia y consolidó ese estado de cosas, con un coste, pero consolidó eso. Entonces yo creo que a la gente le da menos importancia porque la tiene. Ojalá no tengamos que carecer de democracia para echarla en falta otra vez y que vuelva el 70% a echarla de menos. Pero yo creo que estamos viviendo una época donde ha emergido una nueva clase social y esa clase social ha visto que estar en el poder es lo mejor del mundo. Tengo la impresión que los políticos, no digo de mi época, de mediados del siglo pasado, los Churchill de turno, llegaban al poder y se marchaban. Hoy no veo eso. Y eso es imposible. Hoy no veo eso. Hoy veo un señor que se aferra al poder a costa de lo que sea. En la doctrina tradicional se decía que lo peor que podía hacer un político era subordinar el interés general a su bien propio. Bueno, echemos un vistazo a ver quién está subordinando el interés general. Y la nueva política, eso que han denominado la nueva política, a partir de la crisis del 2015 sobre todo, surgen nuevos partidos a un lado y a otro del espectro político.
¿Qué valoración hace de la aparición de estos, sobre todo extremos, aunque también estaban en aquel momento Ciudadanos por allí? Sí, es verdad. Vamos a ver, a mí me parece que, por fortuna, ese fenómeno de la nueva política se está apagando. Las últimas encuestas o elecciones dan una recuperación de los partidos centrales, digamos, de los que han tenido el gobierno aquí. ¿Qué ha pasado? Llega la crisis del 2008, que empezamos a darnos cuenta de la magnitud de esa crisis, y esa bomba que es la crisis del 2008 genera la aparición de nuevos grupos políticos, como dices, básicamente en los extremos. ¿Qué quiere decir? Que los partidos tradicionales, en el caso español, PP y PSOE, empiezan a ver que les quitan los votos por los extremos. Luego, ellos que habían discutido y se habían quitado los votos uno al otro, empiezan a ver que se lo quitan por sus competidores están a su derecha y a su izquierda, respectivamente. Y entonces ellos también se polarizan. Claro. Pero digo, tengo la esperanza y casi la certeza de que eso se está terminando. ¿Qué tiene que pasar? Yo creo que es muy diferente el caso americano del caso europeo. El caso americano, que como decía lleva 100 años siendo el superlíder, o casi 100 años, de repente en el siglo XXI, el 11 de septiembre del 2001 con las Torres Gemelas, es la primera vez que en su terreno, no cuenta estos efectos Pearl Harbor, pero que es la primera vez que le dan una bofetada al superpoder. Una bofetada que luego vemos Afganistán y vemos Irak y vemos... Estados Unidos se ha sentido por primera vez, la población americana, vulnerable. Y cuando uno siente miedo, que es lo peor que puede sentir con el humanismo que hablábamos antes, el ser humano, es capaz de hacer las mayores barbaridades. Entonces ha llegado un profeta que se llama Trump y que dice, yo voy a solucionarlo. Y la gente, sin pensarlo dos veces, abraza esa teoría del Redentor, ¿no? En el caso de Europa es diferente. Yo creo que Europa hemos vivido aterrados de miedo, con razón, por el comunismo. El comunismo ha sido claramente derrotado, no definitivamente, porque siguen, así como los nazis perdieron la guerra y nunca más nadie o casi nadie ha intentado rehabilitarlo, a los comunistas han seguido mucho tiempo, hasta tanto que han impuesto ahora dicen su relato, su discurso, su narración, y eso ha perjudicado enormemente a Europa, la ha hecho menos competitiva, la ha hecho que haya perdido el puesto de privilegio que hablábamos antes. Yo tengo la esperanza de que esto sea un movimiento temporal y no solo eso, sino que esté terminando. Que esté terminando. Una cuestión también que me importa, ha sido presidente del Museo del Prado, en el ámbito de la cultura también la conoces muy bien. Tengo la sensación de que en España, sobre todo, tenemos un especial complejo, ¿no? Hay un revisionismo cultural tremendo sobre toda nuestra relación, por ejemplo, con Iberoamérica. ¿Qué valoración haces de esto? Tremenda, y para mí es una de las cosas que, primero, me gustaría superar ese complejo por encima de todo, y segundo, creo que esta generación que viene ahora es la que lo va a superar, porque es una generación que mañana se va a trabajar a Sebastopol o se va a trabajar a Chile o se va a trabajar... ¿Crees que la globalización va a favorecer esa superación? En cuanto uno experimenta en carne propia que no es más tonto que ninguno, se termina el complejo. Si uno no conoce a los demás, decía Unamuno, que inventen ellos. No, ¿por qué van a inventar ellos? Somos tan listos, tan capacitados como ellos, ¿no? Claro. Fíjate, esta autocrítica desmedida contrasta con la percepción que tienen otros países, ¿no? Que tienen otros países como Estados Unidos, como Rusia. En Estados Unidos el vicepresidente se permite decir a Europa cosas como esta. What I worry about is the threat from within, the retreat of Europe
from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. So I come here today not just with an observation, but with an offer. And just as the Biden administration seemed desperate to silence people for speaking their minds, so the Trump administration will do precisely the opposite, and I hope that we can work together on that. In Washington, there is a new sheriff in town, and under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. ¿Crees que España, Europa, esto estaba más referido a Europa, pero crees que España y Europa podemos seguir sacando músculo en el futuro? Europa ha alumbrado los movimientos más terribles. Hace un momento hablábamos del nazismo, del comunismo, pero también los movimientos más estupendos que hemos tenido. En esta sala lo hemos comentado alguna vez, y es que el liberalismo es un invento europeo. Yo creo que estas palabras, en parte puede tener razón, decir que se nos están olvidando algunos de los valores fundamentales, pues puede ser verdad, pero refleja la creencia en el liderazgo mesiánico, en este caso de Trump. Y dos, refleja, a mi modo de ver, que Estados Unidos es un país muy joven todavía, no tiene la historia que tiene Europa. Entonces, oiga, lecciones las justas. De acuerdo, podemos seguir progresando, pero con lo que ustedes hicieron con Zelensky, eso no es una manera de progresar. Nos quedan muy poquitos minutos y sí que me gustaría preguntarte, en la etapa del sector privado has tenido también unas muy buenas posiciones, has presidido Vodafone, Airtel antes, ¿no? La intervención de los Estados en el sector privado, lo que ha ocurrido con Telefónica, con Indra, ¿cómo lo ves? Vamos a ver, en general lo veo mal. Si uno tiene un país donde el poder político está en un lado, el poder económico está en otro, uno se limita al otro. Si todo lo juntamos, como ha pasado en los países comunistas, no hay solución. Si todo el poder político coincide con el poder económico, no hay solución. Entonces, en principio lo veo mal, pero hay que hacer dos comentarios marginales. Uno, se ha hecho siempre. En la España que yo he conocido, los presidentes de Telefónica los han nombrado los gobiernos. Dos, en el caso de Indra y de Telefónica, Indra como la más importante, por lo menos en ciernes, industria de la defensa, no veo mal que el Estado tenga una participación importante. ¿Por qué? Porque lo hace Alemania, lo hace Francia, lo hace el Reino Unido, lo hace Italia. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Segundo, hubo un caso de unificación de la industria aeronáutica europea con Airbus. Y ahí en Airbus están las grandes industrias europeas y los grandes gobiernos. Yo echo en falta el desequilibrio que España tiene en ese conglomerado. Entonces, me parecería bien que si va Francia con sus grandes industrias y su ministerio de industria o de defensa, del que sea, también fuera España con sus de la mano y no discutiendo la industria con el gobierno. Necesitamos grandes empresas. Sin duda. Aunque cada vez más, yo eso creo que en los 90 se necesitaban lo que se llamaron los campeones nacionales. Yo creo que ahora las tecnologías están avanzando tan deprisa que necesitamos empresas muy ágiles. Y una empresa de 40.000 personas no puede ser ágil. Esto en el sector de las telecomunicaciones se ha visto. ¿No? Una empresa muy grande no puede correr. Un elefante corre menos que un leopardo. Creo que ahora cada vez va siendo más la industria de la defensa campo para leopardos que cogen una gran tecnología, luego se juntarán a una más grande o no, pero lo hacen mejor las empresas pequeñas. Y hablando de tecnología, dice Draghi en su informe que no somos competitivos. No, lo hemos dejado de ser, entre otras cosas, por ese rechazo ingenuo y yo diría bobalicón a la defensa.
Internet. ¿Quién ignora hoy Internet? ¿Quién inventó Internet? El Pentágono. Claro, el ejército americano. Y, bueno, pero ¿a cuánta gente ha matado Internet? Mire usted, yo no sé, no le ponga usted puertas al campo. Yo creo que en el mundo de la tecnología la defensa es un elemento esencial. Si usted lo corta, va a perjudicarse muchísimo. Y lo mismo pasa en jugar, como hace Estados Unidos, las universidades, con las grandes empresas, con los centros de investigación, están todos juntos. Y eso hace una irrigación entre los tres que genera crecimiento. Aquí las universidades, más las privadas que las públicas, están consiguiendo ese mix, ese jugar todos juntos. Nosotros hemos entrado, lo decía antes, en la modernidad tarde. En el escalón anterior había los gremios y se separaban unos de otros. Hablábamos del Museo del Prado. Aprendí ahí qué quiere decir obra maestra. Y era que un orfebre quería irse de Valladolid a Toledo porque se había enamorado de una toledana jovencita. Y para que le dejaran los orfebres toledanos que se mudara de Valladolid a Toledo, exigían que hiciera una obra maestra. Pues Eduardo, aquí lo tenemos que dejar. Con esa obra maestra me encantaría poder seguir dialogando, pero el tiempo es el que es. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos ustedes, a todos los que nos siguen desde sus casas. Y el próximo domingo volveremos con ustedes para seguir haciéndonos muchas más preguntas. Les esperamos y hasta entonces que tengan una muy feliz semana.